Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos, a todo aquel que está escuchando estas palabras. Eh, Quiero bendecirlos en esta hermosa tarde de día domingo y que juntos podamos escudriñar algún pasaje de la Escritura, de las Sagradas Escrituras. Quería compartir un texto, un pensamiento, el cual vino a mi vida en estos días, ¿no es cierto?, haciendo referencia a tantas cosas que escuchamos con respecto a la situación que nos está rodeando a nivel mundial, a nivel personal, a nivel hogar también, diferentes circunstancias. Bueno, quiero compartirte una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, para que cobre ánimo tu corazón y puedas seguir confiando en Dios. La palabra del Señor nos habla allí en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 18 y en el versículo 13, nos habla acerca de una invasión que sufría el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, en aquel tiempo, allí por el año 700 a.C. Y esto queda registrado, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios, como dije, allí en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 18 y en el versículo 13. Y te quiero leer qué es lo que dice la palabra de Dios y quiero compartir este pensamiento, ¿no es cierto?, acerca de esta situación que tocó vivir al pueblo de Dios, al pueblo de Judá. Dice así la palabra del Señor. A los 14 años, el rey de Ezequías subió a Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: Yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová, en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que él mismo, rey de Ezequías, había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Bueno, este relato nos está contando, ¿no es cierto?, ciertas circunstancias que se presentaban en aquellos tiempos. Si una ciudad no quería ser invadida y el invasor era muy grande, tenía que pagar un tributo. Así que el rey Ezequías, luego de haber estado un tiempo sin pagar esos tributos, decidió que era el momento en el cual tenía que pagar estos impuestos. Así que le dice: por cuanto yo he pecado, he faltado a la palabra que tenía en compromiso, voy a comenzar a pagarte estos tributos. Pero hay algo muy importante al observar esto, ¿no es cierto?, que es que siempre hay un precio acerca de las consecuencias, o sea, siempre hay una consecuencia acerca de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Bueno, Ezequías no había pagado esos impuestos durante un tiempo, cuenta la historia, y en ese momento comenzó él a querer rendir cuentas como corresponde al verse abrumado por la situación de invasión, ¿no? Siempre tenemos que tener en consideración que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Todo lo que nosotros hacemos presenta una reacción en la vida. Eso lo sabemos de las cosas comunes que nosotros aprendemos. Pero bueno, Ezequías hizo algo que quizá no está bien mirado, porque tomó las cosas de las casas de Dios, tomó lo más preciado que ellos tenían en su momento para poder darle y pagar esos impuestos, ¿no? Y qué terrible que es cuando nosotros nos damos cuenta de que por las consecuencias de las cosas que hemos hecho, para poder pasar por alto esas consecuencias, tenemos nosotros que dar a veces lo más preciado, lo más atesorado, lo que mejor tenemos guardado nosotros en nuestra vida, en nuestro corazón, nuestras propias experiencias. Que Dios nos ayude a tomar las buenas decisiones en nuestra vida para que de esa manera las consecuencias de lo que nosotros hagamos sean beneficiosas y no como en este caso Ezequías, que tuvo que hasta desarmar el templo, digámoslo de alguna manera, que tanto tiempo le había costado a él mismo reconstruir y adornar con esos quiciales y esos pórticos de oro. Pero no solamente esto, sino que si usted me quiere acompañar en la palabra de Dios, usted va a ver allí en el versículo 17, habla que después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías a Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces. Estos tres personajes, ¿sí?, eran el comandante en jefe del ejército, eran los oficiales en jefe
y eran los comandantes de batalla que tenía el rey de Asiria. El rey de Asiria intentaba de todos modos, aunque se hubieran pagado esos tributos, intentaba de todos modos invadir a Judá. Y comenzó a proferir palabras, ¿no es cierto? Palabras de engaño, palabras que persuadían a las personas de esa situación para que pudieran de algún modo ellos retroceder, entregarse directamente al invasor. Y estas palabras pronunciaban estas personas y decían: y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahí estaba haciendo referencia, ¿no es cierto?, a que Ezequías, tiempo atrás, había hecho muchas reformas en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá. Había quitado lugares de adoración que a Dios no le agradaban y había puesto solamente un lugar para que todos pudieran adorar al verdadero Dios. A esas palabras hacía referencia estos oficiales del ejército del rey de Asiria, los cuales querían invadir, haciendo énfasis en qué Dios estaban confiando, ¿no es cierto? Nosotros sabemos en el Dios que confiamos, pero a veces cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen luchas, problemas a nuestras vidas, de repente escuchamos voces en nuestro alrededor, situaciones que nos confrontan y que nos hacen pensar realmente en qué Dios estamos confiando. Cuando nosotros realmente queremos volcar nuestro corazón a tener plena confianza en Dios, surgen estas incógnitas. Como le hacen referencia a estas personas, ¿en qué Dios están confiando? Nosotros tenemos que saber en qué Dios confiamos. Allí, en el versículo 22, ¿no es cierto?, vemos nosotros que ellos acusaban a un Dios que había derribado sus altares, pero realmente aquellos altares que Ezequías había derribado eran altares paganos, altares que no servían, altares en los cuales no se adoraba a Dios realmente. Por eso había propuesto un solo lugar para adorar a Dios. Qué bueno que es que nosotros también en nuestros corazones podamos derribar altares que no están dedicados a Dios, ¿no es cierto? Tantos altares a veces levantamos en nuestra vida, nuestro trabajo quizá es un altar en el cual nosotros adoramos, nuestra salud, nuestras riquezas, nuestra fama, nuestra gloria, son cosas que no sirven realmente si no le tributan honor y gloria al Dios verdadero, ¿no es cierto? También vemos allí que en el versículo 31 comienzan ellos a pronunciar palabras para que el pueblo se desanime aún más. Y dice de la siguiente manera: no escuchen a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: hagan paz conmigo y salid a mí, salgan a mi encuentro, y cada uno tome de su vid y de su higuera, y beba cada uno aguas de su pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la que es de ustedes, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivo, de aceite y de miel, y beberéis, y no moriréis. No le hagan caso a Ezequías, porque él los engaña cuando dice: Jehová nos librará. Qué terrible, ¿no es cierto?, esas palabras que pronunciaban, palabras de engaño, por supuesto. El rey de Asiria estaba engañando al pueblo de Israel, estaba engañando a estas personas, diciéndole: no confíen en esas cosas, quédense un rato ahí esperando que cuando todo esto acabe, yo los voy a llevar a un lugar que es igual al de ustedes. Y sin embargo, nosotros nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que el diablo, el enemigo de nuestras almas, siempre está ofreciendo algo parecido a lo que Dios nos ofrece en realidad. Siempre está ofreciendo situaciones de confort, ¿no es cierto?, para que nosotros estemos tranquilos, no le hagamos caso a las verdades que nos están diciendo, sino que nos quedemos confiados, tranquilos. Sin embargo, Él siempre está tratando de llevarnos para el lado que Él quiere llevarnos. Acá el rey de Asiria se lo quería llevar cautivo al pueblo de Judá. Sin embargo, ellos, dice la palabra del Señor, que allí en el versículo 36, cuando ellos hubieron acabado de pronunciar sus palabras, dice: pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había un mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondan. Qué bueno que es que nosotros, frente a las circunstancias que nos rodean, frente a estos problemas que a veces nos invaden, que a veces nos sobrepasan, nosotros
no respondamos palabra contra todas estas cosas, sino que estemos atentos a las indicaciones que nos dan por la palabra de Dios. Nosotros entendemos, ¿no es cierto?, que ella es la que nos guía, ella es la palabra que nos va a dar fortaleza, que nos va a dar ánimo. Sigue diciendo más allá en el versículo 37, entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron al rey Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras que habían hablado estos oficiales. Cuando el rey Ezequías, ya estamos hablando en el capítulo 19, oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Qué bueno que es que cuando nosotros escuchemos amenazas de nuestros enemigos, escuchemos de problemas, escuchemos de situaciones que nos sobrepasan, nosotros no le hagamos frente a ellos, sino que vayamos en la búsqueda del consejo de la palabra de Dios. Humillarnos delante de Dios, humillarnos delante de la presencia del Señor. Dice que aquí Ezequías rasgó sus vestidos, se quitó lo que tenía encima. Muchas veces tenemos que quitarnos lo que nosotros tenemos encima. Esas vestiduras reales que el rey Ezequías tenía, se las quitó. Muchas veces nosotros estamos vestidos de ciertas cosas que nos impiden humillarnos. El rey Ezequías se quitó esas vestiduras. A veces es necesario que también nosotros nos quitemos aquellas cosas de las que estamos vestidos, ¿sí? Aquel orgullo, aquella vanidad, aquella situación que nos hace creer superiores a los demás o superiores inclusive a lo que Dios nos está diciendo. Él rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio, una ropa común, una ropa que era áspera, una ropa que producía un dolor, una angustia en el cuerpo de las personas. Y fueron y le contaron a un hombre de Dios, dice la palabra del Señor, que fueron y le contaron a el profeta Isaías estas palabras. Y qué bueno que cuando nosotros tengamos circunstancias difíciles, complicadas, podamos nosotros contar con alguien de confianza que pueda acercarnos una palabra de Dios. Eso es importantísimo. Así que ellos se acercaron a Isaías y Isaías le responde estas palabras allí en el capítulo 19 y en el versículo 6. E Isaías les respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no teman por las palabras que han oído con las cuales él ha blasfemado con los cuales han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él, en el rey de Asiria, un espíritu y oirá rumores y se volverá a su tierra y haré que en su tierra él mismo caiga a espada. Esas situaciones fueron las situaciones en las cuales Ezequías comenzó a cobrar ánimo. Pero pasa que el enemigo no se vuelve atrás directamente. Pasa que el enemigo insiste y vuelve allí en el versículo 10 a enviarle una palabra a Ezequías. Dice así el rey de Asiria. Así diréis al rey Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Siempre hay palabras del enemigo, siempre hay palabras a nuestro alrededor para que nosotros no busquemos. Y es más, cuando Dios habla con nosotros, de repente también está aquella otra voz, ¿no es cierto?, diciendo, no hagas caso a las palabras que Dios te habla. Pero qué bueno que nosotros podamos confiar en las palabras de Dios, podamos hacerle caso a lo que Dios habla en nuestras vidas. Muchas personas escuchan la palabra de Dios una vez que están en problemas, pero también luego escuchan las palabras del enemigo diciéndole no hagas caso a lo que Dios te está diciendo, no vas a salir adelante, no vas a prosperar, no te vas a sanar, tu familia no se va a recuperar. Sin embargo, Dios siempre tiene palabras de ánimo y de aliento para nuestras vidas. Es importante que nosotros entendamos esto, que no le hagamos caso a las palabras del rey. Y estas cartas que recibió Ezequías, él las tomó en sus manos, allí en el versículo 14, y nos dice que Ezequías oró delante de Jehová, 14 y 15, en el versículo 14 y 15 dice, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, y abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente.
Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido a las naciones y sus tierras, y echaron al fuego a sus dioses, por cuantos ellos no eran dioses, sino obras de manos de hombre, madera o piedra, y por eso lo destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Jehová Dios. Qué importante, ¿no es cierto?, la actitud que tomó Ezequías. Nuevamente, con esas palabras de amedrentamiento, con palabras que le decían que no confiara en Dios, que no confiara en sus promesas, él va y se presenta delante de Dios. ¿Cuántas veces nosotros recibimos esas palabras de desaliento? Y en vez de presentarnos delante de Dios, vamos corriendo a cualquier lugar. Vamos corriendo a una u otra situación para poder encontrar respuesta en nuestra vida. Pero qué diferente sería si nosotros podemos acercarnos a Dios, si nosotros pudiéramos inclinarnos delante de Dios, buscar a Dios, si nosotros pudiéramos acercarnos a Dios con una actitud humilde. La palabra de Dios nos muestra que Ezequías se puso delante de Dios y comenzó primeramente a alabar a Dios. Dios, tú que moras entre los querubines, tú que hiciste el cielo y la tierra. Ezequías estaba reconociendo realmente la gloria de Dios y la grandeza de este Dios, que realmente era Dios. Muchos de nosotros tenemos que reconocer la grandeza de Dios. A veces lo tenemos a Dios simplemente como un talismán. Muchos tienen allí en un crucifijo, muchos lo tienen en alguna señal y simplemente lo toman como un talismán. No, yo teniendo esto ya no va a haber nada que pueda dañarme. Sin embargo, tenemos que entender que Dios no es un talismán, que realmente tenemos que recurrir a Dios con todo nuestro ánimo, con toda nuestra humildad, sabiendo que es Dios el que puede proveernos la salvación. Él se acerca a Dios, Ezequías, y le cuenta y le muestra todas las cosas que estaba pasando el pueblo de Israel. Entonces allí nuevamente el profeta Isaías le responde estas palabras en el versículo 32 del capítulo 19. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará flecha en ella, ni vendrá delante de ella con un escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, se volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Mire qué palabra, ¿no es cierto?, que está pronunciando el Señor. El rey que pensaba hacer daño, ese rey no va a entrar, no va a pronunciar más palabras, se va a volver por su camino, en la muralla no va a levantar baluarte, él se va a ir a su casa por el mismo camino por el que vino. ¿Por qué? Porque hubo un hombre, porque hubo un pueblo que confió en Dios realmente. Qué bueno que nosotros podamos confiar también en Dios. Y en sus palabras, que cada uno de nosotros podamos repensarnos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando vienen enemigos a nuestra vida? ¿Qué es lo que nos acontece a nosotros? Seguramente que se causa en nosotros temor, que causa en nosotros alguna situación de angustia, pero qué bueno que nosotros podamos confiar en Dios, volcarnos a Dios, así como hizo Ezequías. Él escuchó todas las palabras, pero se cayó ante el enemigo y no pronunció palabras contra el enemigo, sino que pronunció palabras en Dios. Él comenzó a clamarle a Dios y fue Dios el que le libertó. Mire, dice allí en el versículo 35, y aconteció que en aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. Mire, Dios puede deshacer a nuestro enemigo. Llámese como se llame, desaliento, amargura, tristeza, problemas económicos, problemas financieros, problemas en el hogar, problemas sentimentales, problemas con la familia. Dios puede deshacerlo, pero cuando nosotros vamos a Dios. Si hubiera ido a otra persona, simplemente Ezequías no hubiera tenido esta respuesta. Dice la palabra del Señor que el ángel del Señor
El mismo Señor allí tomó la espada y comenzó a combatir contra los enemigos del pueblo de Dios, y dice que mató en ese momento 185.000 que estaban en el campamento. Y aconteció que mientras el rey adoraba en el templo de Nisroch, su dios, en Nínive, sus propios hijos lo mataron. Ahí está hablando del rey de Asiria. El rey de Asiria se volvió humillado por lo que había acontecido. Mira, te voy a leer una palabra que se encuentra también en el libro de Segunda de Crónica, que es el mismo relato. Un relato de este mismo acontecimiento está en el libro de Segunda de Reyes, y este mismo acontecimiento se relata aquí en el libro de Segunda de Crónicas en el capítulo 20. Dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Y éste se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Tenemos que entender, primeramente, que Dios está a nuestro favor. Segundo, que también Él es capaz de responder nuestras oraciones cuando nosotros le clamamos a Dios. Yo no sé en qué Dios estamos confiando, en qué Dios está usted confiando, hermano, amigo que me está escuchando. Quizá los problemas usted siente que lo están invadiendo, así como sentía el rey Ezequías que Sennacherib estaba invadiendo Judá. Quizás usted está pagando tributo como el rey Ezequías estaba pagando estos tributos, y de todas maneras no va a ser suficiente. Esos problemas le van a invadir y van a tratar de destruir todo lo que usted con mucho esfuerzo y con mucha voluntad ha tratado de llevar adelante. Si usted pone su confianza en Dios, las cosas van a ir para bien. Pero si no, si usted pone su confianza en sus propias fuerzas, si usted pone su confianza en las propias cosas que usted puede hacer y no se viste de humildad como se vistió Ezequías para entrar allí en la casa de Dios, las cosas van a ir de mal en peor. Y dígame si no es así. Muchas veces, por querer hacer nuestra propia voluntad, por querer hacer lo que a nosotros nos parece bien, no nos va tan bien realmente. ¿Qué tal si podemos entregarle todas esas situaciones a Dios? ¿Qué tal si podemos reconocer realmente que necesitamos la ayuda de Dios? Sería tan bueno, sería tan hermoso poder ver cómo Dios puede Él librarnos de todo mal sin necesidad de que nosotros hagamos más que venir a sus pies y adorarle. Espero que esta palabra sea de bendición para usted, hermano, para usted, amigo, que Dios pueda bendecir su vida, que sepamos que las circunstancias que nos rodean muchas veces parecen que nos invaden, así, de esa manera como Sennacherib quería invadir a Judá en el tiempo del rey Ezequías. Pero qué importante que el rey Ezequías pudo acudir a Dios, y qué importante que usted y yo podamos acudir a Dios en nuestros momentos de angustia y en momentos de debilidad. Dice la palabra de Dios que el rey se fue humillado, el rey Sennacherib. Sin embargo, Judá dice que exaltó al rey Ezequías. Ahí en el versículo 22 del capítulo 32 de Segunda de Crónicas dice: así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Qué bueno que es tener un tiempo de reposo. ¿Cuánto a veces añoramos tener un tiempo de reposo? Bueno, el tiempo de reposo puede venir para nosotros, para usted, mi hermano, mi amigo, si puede reconocer que necesita la ayuda de Dios. Y Dios, en su amor y en su misericordia, le brindará la ayuda que usted está necesitando. Que Dios le bendiga. Gracias por escucharme en este tiempo, y seguimos a través de este mensaje, ¿no es cierto?, predicando la palabra de Dios para que podamos cobrar ánimo y fortaleza en este tiempo que nos toca vivir. Dios le bendiga grandemente. Amén.